Buenos días. Quiero agradecerles al equipo de la OEA que ha logrado facilitar esta serie. Esta es la primera de 4 eventos que vamos a tener en este año, iniciando ahorita en septiembre y vamos a culminar en el mes de diciembre. Y la intención de la Red Interamericana de Educación de Líderes es de buscar de qué manera podemos asegurar que las ideas que valen la pena difundir lo hagamos de una manera sumamente eficiente. Y creo que hoy vamos a ver un evento extraordinario en el sentido que estamos logrando más de 21 países conectándose a nivel de Latinoamérica y de la región. Y creo que en la siguiente plataforma podemos comunicar de una manera sumamente eficiente. Entonces quiero agradecer a la doctora Vigil y a la doctora Castro por participar con nosotros y también a todos los participantes de los 21 países que están con nosotros. Quisiera ahora entonces introducir a nuestras presentadoras que estarán en el panel de hoy. La doctora Josefina Vigil Guardián es doctora en Ciencias de la Educación, actualmente es asesora pedagógica de la Fundación Pantaleón e investigadora senior del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIACES, del cual es cofundadora. Para su biografía completa, yo imagino que ya muchos la habrán visto. Si es que están aquí hoy, pueden ir a la página web de la RIED. Tuve el agrado de conocer a Josefina en Guatemala en una reunión de PREAL y su grupo de trabajo docente hace unas 3 semanas, y un gusto escucharla nuevamente. Ella estuvo presentando un poco las acciones de la sociedad civil y la Fundación Pantaleón en ese momento. Y nuestra segunda presentadora de hoy es la doctora Vanessa Castro Cardenal. Ella es socióloga graduada de la Universidad de Texas en Austin y doctora en educación de la Universidad de Harvard, con especialidad en administración, planificación y evaluación de políticas educativas. Cuenta con una amplia experiencia en el área de gerencia educativa e investigación. Ella es cofundadora del Centro de Investigación y Acción Educativa Social y es integrante de la directiva de CEPREV, Centro para la Prevención de la Violencia en Nicaragua, y también miembro del grupo de trabajo docente de PREAL. Les quiero dar una muy cordial bienvenida a la doctora Castro y a la doctora Vigil. Y les dejo entonces a la primera de ellas, todo suya la plataforma para su presentación. Sí, que es en lo que me toca como docente, como educadora que he sido desde hace 30 años o más, porque soy algo entrada en años, y comencé por educación de adultos, y el tema de la lectura francamente había sido muy descuidado, tal vez por una concepción de que aprender a leer y escribir era una cosa sencilla. No dudo yo de la capacidad de que todos y todas los niños y niñas puedan aprender a leer, pero requieren de apoyo y guía. Y es importante para que este aprendizaje sea más eficiente, ya que nosotros no tenemos toda la vida para educar a un niño. Sus ventanas de desarrollo óptimas para aprender a leer y escribir están entre los 0 meses, si vemos el aprendizaje como un continuo que se basa en el dominio de la palabra oral, primero en la escucha, y los 6-7 años. Entonces es mucho más simple enseñar a leer si comenzamos temprano y no dejamos que lleguen a ser analfabetos funcionales porque desertan de la escuela, que es lo que sucede en la mayor parte de América Latina, que los niños y niñas de hogares vulnerables, de comunidades más aisladas, tienden a irse de la escuela antes de 4º grado. Estamos en el siglo XXI, bueno, y en cada seminario que yo he participado he insistido en el tema de que es imposible sobrevivir socialmente de una manera apropiada y seguir aprendiendo si no se lee y escribe comprensivamente. Insisto en lo de comprensivamente porque no basta con leer fluido, sino que es necesario poder extraer significados. Leer, decía Reimers, Fernando y Jacob, que escribieron un paper hace como unos 3 años, permite pues solamente muchas cosas, no solamente seguir aprendiendo, sino podernos comunicar apropiadamente, divertirnos a bajo costo, viajar en la historia, viajar en el futuro, desempeñar roles,
Está comprobado por la investigación que las madres que tienen un nivel de escolaridad más alto desempeñan su rol de madre con mucha mayor eficacia, tienen sus niños menos tasas de enfermedades respiratorias, diarreicas, mayor tasa de sobrevivencia. Bueno, nos permite nutrirnos de la cultura universal, y en América Latina, que tendemos a olvidar la democracia, nos permite ejercer nuestros derechos ciudadanos con mayor, con excelencia. Ahora, la lectoescritura debe de perseguir que los niños se puedan expresar escrito y oralmente, y que puedan comprender mensajes orales y escritos, no solo de cuentos infantiles, sino también de todo tipo de texto. Un gráfico de Hanusche, que el investigador muy conocido del tema del desarrollo económico y la educación, es indicativo de cómo se asocia el crecimiento de un país con los aprendizajes medidos por pruebas, que son mecanismos, siempre los he concebido como fotografías, desgraciadamente no son lo que uno quisiera como educadora. Yo quisiera tener videos para evaluar a cada niño, pero siempre está la tensión entre costos y tiempo, y me parece que las pruebas pueden ser una representación limitada pero importante. En este caso son pruebas PISA, y como verán en la gráfica, Latinoamérica está solamente un poquito arriba de el sur de África. En cambio, Asia, donde ha habido una inversión en educación muy fuerte, los muchachos están aprendiendo y las muchachas mucho más, y evidentemente su crecimiento se ha acelerado en los últimos años. Con la convicción de que todos y todas podemos aprender a leer, y eso lo demostró Montessori hace 2 siglos, es importante que veamos la lectura no como un todo, sino como un proceso que culmina con el desarrollo de esas habilidades, pero esas habilidades van como en escalera. Vos podés comenzar a comprender cuando estás pequeñito. Obviamente no comprendés un cuento ni la cabaña del tío Tom, pero ya podés comprender instrucciones sencillas. Algunas actividades lúdicas pueden ayudar a que el niño desarrolle la comprensión oral, no estoy hablando de comprensión lectora. Entonces, la ciencia de enseñar a leer realmente consiste en que logremos que el estudiante domine una serie de habilidades que son clave para ese proceso y que le permiten leer fluida y comprensivamente, expresarse correcta y creativamente, añadiría yo, porque a veces confundimos la expresión correcta con la toma de dictados con buena ortografía, y eso es una visión limitada de la capacidad de expresión que tenemos los seres humanos, que tenemos potencial, imaginación, etcétera. ¿A qué habilidades nos referimos? Lo que han acordado y descubierto los expertos en el tema, que todo lo que se ha escrito en los últimos 10 años pone mucho énfasis no en una metodología de enseñar a leer y escribir, sino en destrezas que se deben de adquirir en un tiempo más o menos de 4 años, desde preescolar hasta 4º grado. Grado en el cual los niños ya comienzan a leer para aprender, ya deberían de estar en capacidad de comprender un problema de matemática, una lección de historia, extraer significado de diferentes textos. Entonces, las habilidades a las que se vienen refiriendo un conjunto de expertos en el tema son saber convertir letras en palabras, saber leer con precisión y a una determinada velocidad. Ya AGE, la Agencia Global para la Educación, que es la heredera de la experiencia de Educación para Todos, ha fijado metas en lectura que son referentes. No tiene que ser obligatorio que todo el mundo lo cumpla, pero sí son referentes importantes, y que muchos países como México incluso adaptaron incrementando el año pasado. Entonces, la fluidez pudiera ser medida, y es un mecanismo que ayuda a saber si el niño está en capacidad de ya automatizar su lectura y por tanto dedicar el cerebro no a convertir letras en palabras, sino a comprender, liberarlo de la carga de estar identificando esta A con una L es al, y si lleva otra adelante es ala, etcétera.
El vocabulario yo le doy una importancia muy grande, porque no sé si eso tiene que ver con culturas antiguas de nuestros países, pero la tradición que he observado en trabajos de campo es que en las familias rurales se les habla poco a los niños, y si un niño no tiene un vocabulario amplio, oral y receptivo, no lector, porque evidentemente a los 5 años no estás todavía leyendo ni se pretende que lean a esa edad, habrá algunos que lo hagan, pero no es la meta, estás limitado para la comprensión. Yo concibo el vocabulario como una baranda que te permite apoyarte para toda la labor de lectura y que es fundamental para comprender. Entonces estamos buscando como ya habilidades meta, que los niños y niñas entiendan lo que leen y que se puedan expresar. Los periodos críticos identificados por investigadores de RTI para el tema del desarrollo de estas habilidades no comienzan en primer grado, sino que en preescolar. Y muchos investigadores latinos señalan y critican que el gran problema de nosotros es que no vemos la educación como un continuo, sino como segmentos, el segmento de la preescolaridad, el segmento de primero a tercero. En este caso, la fijación de periodos está más bien indicando que vos podés desarrollar conciencia fonológica desde que estás pequeñito. No es que lo vas a desarrollar técnicamente, sino que lo desarrollas lúdicamente. Igualmente el tema del código alfabético, que es la capacidad de asociar grafemas y fonemas definido de una manera muy técnica, se puede comenzar a trabajar también en preescolar, pero es un énfasis fuerte, debe tener un énfasis muy fuerte en primero y segundo grado. Como verán en la lámina, la fluidez lectora no se trabaja en preescolar. En cambio, el vocabulario y la comprensión, como les decía inicialmente, sí se trabajan desde mucho antes. Desde que el niño está pequeñito se trabaja cantándole, recitándole poemas, etc. Estas habilidades se definen de la forma en que están en las láminas. Podemos ampliar y todo, pero no es el caso porque no tenemos el tiempo suficiente, pero esencialmente la conciencia fonológica es la capacidad de discriminar auditivamente sonidos y después convertirlos o entenderlos como palabra, y la podés trabajar si sos un docente, y en el caso de un director debes de procurar que un docente la trabaje en preescolar y primer grado de forma sencilla y divertida, con canciones, con manipulaciones de sonidos, con rimas. Y también podés, si el niño está muy pequeño, trabajar con dibujos, con símbolos. No requerís usar letras ni textos gráficos. Eso es lo sencillo de trabajar este tema o habilidad. En código alfabético sí, trabajas letras escritas y ya estás sobre todo buscando que el estudiante aprenda que hay una sistemática y predecible relación entre letras y sonidos. El idioma español, Juan Jiménez, un investigador de Canarias que es excelente para todo esto, dice que es muy transparente y que nos permite con facilidad saber que siempre que tengamos una H delante de algo, esa H es muda, que cuando tenemos una S delante de algo, suena, delante de una vocal, suena sa. Las vocales de nosotros tienen 5 sonidos, no tenemos 18, 25, entonces el español es mucho más fácil de enseñar que el inglés, y para un estudiante la comprensión de que la relación va a ser predecible se vuelve más fácil de dominar. Vamos a la fluidez, que es una garantía, y hay una asociación. Helen Abatzi tiene un libro muy interesante sobre cómo aprenden a leer los sectores más pobres, y ella insiste en que hay una asociación estadísticamente significativa de casi el 80% entre leer fluidamente y la comprensión. Pero la comprensión también descansa en el vocabulario, que te permite comprender algunas ideas de un texto. Por consiguiente, si lees, no podés leer fluido si no tenés vocabulario, pero podés descifrar una palabra, decodificarla, y si no entendés qué significa, pues no va a contribuir mucho a que entendas el texto. Por ello, para trabajar comprensión, tanto oral como escrita,
deber de procurar que los estudiantes dominen estrategias para extraer significado de los textos, estrategias de resumen, de sintetizar, de inferir, de entender lo que estás leyendo a la luz de conocimientos previos y de ser capaz de identificar ideas principales. En unas pruebas a docentes que apliqué hace aproximadamente unos 8 años a docentes de secundaria en Nicaragua, pruebas que tenían textos de secundaria, de bachillerato, el 5% podía comprender lo que leía. Entonces ahí tenemos una negativa asociación entre un docente que no maneja estrategias. ¿Qué capacidad puede tener de enseñar estrategias a los niños y niñas que están en su grado? El tema de formación docente, la labor de los directores para poder monitorear el trabajo del docente en el aula es realmente todo una problemática que hay que trabajar mucho en nuestros países. Y en eso la evaluación puede ser una excelente compañía. A mí me gusta EGRA, pero yo no insistiría en que debe ser la única forma de evaluar. EGRA, que se ha venido a conocer como ELI en español, Evaluación del Lenguaje Inicial, es un método rápido de evaluar, se puede trabajar en más o menos 15 minutos, es oral, es estandarizado, pero yo no diría que en una escuela deben centrarse exclusivamente en esto. A mí me parece que el tema de la evaluación, que ha sido muy menospreciado, pero también muy temido en educación, primero por falta de instrumentos, no es como en salud que contás con termómetros, tensiómetros, laboratorios para extraer muestras. En educación trabajamos de forma muy rudimentaria en la labor de evaluar, y además ha habido una cultura que puede ser que tenga raíces en el catolicismo de castigo. Evaluar, estás mal, te castigo, te saco, te descalifico. Para mí la evaluación desde el ángulo del aprendizaje es vital. Te permite diagnosticar problemas oportunamente, retroalimentar, que no es tampoco parte de nuestra cultura, no solo a los papás de los niños, sino a los niños mismos, a los directores, a los mismos maestros, con información que les puede permitir mejorar sus estrategias de enseñanza, crear oportunidades de aprendizaje más eficientes. Y sobre todo a mí me parece que la evaluación ayuda a prevenir una plaga social que tenemos en nuestros países, que está ligada a la pobreza, pero no es causada exclusivamente por la pobreza, y es el fracaso escolar. Como las avestruces, pudiéramos meter la cabeza en un hoyo cada vez que vemos el peligro del fracaso, pero realmente sin datos puede ser que creamos que no hay problemas, pero tampoco va a haber soluciones. Entonces los datos para mí son fundamentales, nos permiten identificar habilidades y destrezas de los niños y de los maestros, porque a través de la evaluación de los niños podemos valorar qué es lo que el maestro realmente domina y en qué áreas necesita ayuda, no castigo. Entonces, si vemos a la evaluación como un apoyo, como una herramienta súper útil en el trabajo de educación, podemos pensar en muchos mecanismos de evaluación. Están desde el Peabody, que es una prueba que ha sido latinoamericanizada, que te permite medir vocabulario. Está EGRA, que es oral, concisa, estandarizada, que se aplica rápidamente y que te mide 4 de las habilidades más importantes de la alfabetización inicial: la parte de discriminación auditiva, el código alfabético, fluidez y comprensión oral y escrita. No mide vocabulario más que de una manera indirecta, por eso mencioné el Peabody, pero se pueden usar otras baterías de pruebas que sean adaptadas a los países, que hayan sido validadas. Y también, obviamente, la evaluación cotidiana, que te permite hacer realmente valoraciones más profundas de un estudiante y que te permite darle un seguimiento más integral. Estos son fotos, como dije al inicio, no videos, pero que ayudan para saber cómo podés ayudar mejor a los estudiantes. Ahora, EGRA es una prueba diseñada para valorar habilidades de primer grado. Sin embargo, nosotros en Ecuador, Honduras, Nicaragua y ahora en Dominicana, pues se usa para otros grados. En África la usan hasta 4º grado,
y lo que te permite ver es cómo los estudiantes van progresando y te permite saber en qué podés dar apoyo si no lograron en primer grado la discriminación auditiva necesaria, bueno, qué podés hacer en segundo para que ellos puedan trabajar mejor la decodificación, puedan leer más fluido, cómo trabajar vocabulario, debería ser un esfuerzo complementario. Otras cosas que hay que hacer y que se han hecho en Nicaragua a partir del uso de resultados de evaluación, venimos trabajando con EIRA desde 2007, con RTI la adaptamos al español, al misquito y posteriormente a Panamaca y para creol, y esas adaptaciones permitieron a Minet lanzar una serie de esfuerzos para mejorar la lectura. Esos esfuerzos del Ministerio de Educación que los ha apoyado RTI han tenido que ver con capacitación de docentes, capacitación de asesores pedagógicos, para que sepan mejor cómo ayudar a los maestros y a los niños. Pero también en Nicaragua en particular, los resultados de estos diagnósticos crearon conciencia en 23 organizaciones y fundaciones que la lectura en primer grado estaba teniendo serias dificultades, que los niños no estaban aprendiendo a leer, que llegaban a segundo grado sin dominar habilidades básicas y que había que hacer algo ya. Entonces en 2010 nosotros comenzamos ese conjunto de organizaciones a impulsar una campaña que se llama Todos y Todas a Leer, y fomenta y anima la lectura comprensiva en primer grado. Después han habido cursos, bueno, hemos preparado materiales educativos, videos, documentos escritos resumiendo investigaciones para que los maestros y maestras y directores accedan a lo que sería investigación de punta, que en español en general hay poco, desgraciadamente, y hemos estado dando cursos. Save the Children nos invitó a Josefina, a mí, a otras personas a dar un curso de lectura, escritura y cómo aprenden los niños. Entonces hemos venido trabajando en estas direcciones, tratando de que en realidad el futuro sea para nuestros niños mejor, mucho más prometedor, y que ellos puedan ser ciudadanos con mejores herramientas para salir adelante en la vida, que en este momento no están teniendo esas oportunidades. Josefina va a conversar sobre esfuerzos de animación de lectura, capacitación y asesoría que ella ha estado coordinando. No sé si tienen algunas preguntas. Buenos días a todos y todas. Igual que Vanessa, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy para que compartamos sobre este tema tan importante para el desarrollo de nuestros países, para la formación integral de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos. Todo lo que nosotros estamos hablando aquí y lo que nos une en este foro el día de hoy es hacer realidad el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Y el derecho a la educación para nuestros niños y nuestras niñas es el derecho al aprendizaje, y a un aprendizaje de alta calidad. Por lo tanto, vamos a comentar, como decía Vanessa, algunas experiencias y algunos desafíos que nos plantea un tema tan importante como la lectura. Como ya decía el informe del LORS hace muchísimos años, y lo hemos comprobado, la lectura es una condición básica para el aprendizaje, es una herramienta básica de aprendizaje. Aprender a leer comprensivamente en los primeros años de vida es fundamental para el éxito del aprendizaje en todos los otros niveles. Sin embargo, pues el aprendizaje y la enseñanza de la lectura nos plantea un conjunto de dificultades y un conjunto de desafíos. En primer lugar, porque aprender a leer comprensivamente, pues, es difícil y plantea, pues, como les decía, diversos desafíos. He organizado los desafíos para distintos actores. En primer lugar, hay desafíos para el sistema educativo en su conjunto. El sistema educativo, que como muchos dicen, tiene un conjunto de elementos en su reserva genética, que muchísimas veces hace que el aprendizaje no esté en el centro, sino la norma. Hacemos currículos cargados de contenidos que los maestros están obligados a cumplir,
independientemente de si los niños aprenden o no aprenden. Entonces, en medio de esos desafíos que el sistema educativo tiene grandes, ¿qué nos plantea a nosotros la lectura? En primer lugar, tenemos que estar claros que es preciso priorizarla a lo largo de toda la formación. Desde la formación inicial, desde la más temprana infancia, hasta la formación más alta en las universidades. De tal manera que nosotros proveamos a nuestros estudiantes y a nuestros docentes suficientes oportunidades para leer. Muchísima investigación que hemos hecho en Nicaragua y fuera de Nicaragua, en todas partes del mundo, nos dice que uno de los principales factores de éxito para el aprendizaje es la lectura, que está en nuestras manos, en las manos de los directores y en las manos de los docentes resolver, es proveer suficientes oportunidades de leer a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos. Otro desafío fundamental del sistema educativo es formar a nuestros docentes como lectores y como escritores. Y eso quiere decir que a ellos les guste leer, que ellos lean regularmente y que además sean también escritores. Y también como expertos en la enseñanza de la lectura y la escritura. Adicionalmente, tenemos que garantizar dotar a nuestros centros educativos de los recursos y los materiales necesarios para el buen aprendizaje de la lectura. Y eso tiene que ver con libros de cuento, tiene que ver con novelas, tiene que ver con literatura variada. Ahora en el mundo de la información y la comunicación tiene que ver también con otros mecanismos que podemos usar y a los que los niños y las niñas podrían tener acceso. A los directores de los centros educativos también les plantea un conjunto de desafíos. En primer lugar, necesitamos garantizar que nuestros mejores docentes enseñen en preescolar y en los primeros grados. Nosotros necesitamos estar claros de que los primeros grados son la etapa de oro del aprendizaje. Nosotros aprendemos a lo largo de la vida, ya lo decía José Martí, aprendemos desde que nacemos hasta la tumba. Sin embargo, esos primeros años de vida, nos dice la neurociencia, que son fundamentales por las puertas que se abren para nuestro desarrollo, para potencializar nuestras posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Los directores y las directoras también tienen que garantizar que la lectura y la escritura sean una prioridad en la enseñanza y en el aprendizaje, y una prioridad transversal a todo lo que vemos y a todo lo que hacemos en la escuela. También los directores y las directoras necesitan garantizar los recursos para promoverla, y muchas veces esos recursos no tienen que ver únicamente con libros, con cuentos, sino que también tienen que ver con muchas cosas que tenemos en el medio y que podemos aprovechar en el medio. Personas, sitios históricos, rótulos, periódicos, recursos de diversa naturaleza, pero necesitamos tener variados y ricos recursos para que podamos enseñar a leer y escribir con éxito en nuestras escuelas. Un tema fundamental para los directores y las directoras es que necesitamos desarrollar la función pedagógica de la dirección. Muchísimas veces a los directores y las directoras la función administrativa les toma casi todo el tiempo disponible. Necesitamos garantizar mecanismos que permitan que además de la función administrativa puedan priorizar la función pedagógica. Y esa función tiene que ver con el acompañamiento a los docentes, tiene que ver con contar con mecanismos además que nos permitan conocer la situación de aprendizaje de cada niño y de cada niña. Sabemos desde hace muchos años, desde finales del siglo XIX, que todos los niños y todas las niñas aprendemos de manera diferente. También sabemos que todos tenemos inteligencias diferentes. Estas cosas las sabemos hace muchos años. Necesitamos ponerlas en práctica en el sistema educativo. No siempre lo hacemos porque la norma no los impide, porque en la reserva genética de la escuela está el pensar en un estudiante estándar que en realidad no existe. Pero nosotros necesitamos tener mecanismos que nos permitan conocer cómo van avanzando nuestros niñas y nuestras niñas y saber cuál es el ritmo de cada uno y proveer distintas oportunidades para que avancen o más rápido o más despacio según lo necesiten, sin que eso sea malo o bueno, simplemente es así. Pero necesitamos mecanismos que nos permitan conocer eso. Y necesitamos que los directores coordinen con los docentes y con las familias las medidas necesarias para enfrentar la situación
y para monitorear el progreso, porque nosotros necesitamos también saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando. El enseñar y el aprender a leer y escribir plantea un conjunto de desafíos a los y a las docentes. En primer lugar, necesitamos identificar las propias fortalezas y las propias necesidades de formación. Y como nos dice Philippe Renaud en las 10 competencias fundamentales para enseñar, necesitamos ser capaces de organizar nuestra propia formación continua. La formación no solo viene de fuera, no solo viene de la institución, del sistema, del centro. Tiene que venir de un esfuerzo individual, autodidacta de cada uno de nosotros. Entonces, el primer desafío es que identifiquemos esas fortalezas y esas necesidades y que organicemos nuestra propia formación continua. Necesitamos contar con espacios propios para leer. Una de las cosas con las que yo me encuentro más frecuentemente en las escuelas con las que trabajo, que fundamentalmente son rurales, es que los docentes y las docentes me dicen: no tengo tiempo de leer, porque cuando salgo de dar clase tengo que ir a hacer un montón de cosas a mi casa. Y es cierto. Sin embargo, necesitamos sacar tiempo de algún lugar, porque los docentes y las docentes tienen que ser lectoras, tienen que leer por el placer de leer, porque nadie da lo que no tiene, y si queremos que nuestros niños sean lectores, nosotras y nosotros tenemos que ser lectores. Necesitamos garantizar oportunidades de lectura para niños y niñas, y las oportunidades de lectura no solo se dan cuando es una excusa para trabajar ortografía o para trabajar gramática, lo que además necesitamos hacer, sino tener oportunidades para leer por el placer de leer, por las ganas de leer, para fomentar el hábito de la lectura y leer cosas diversas, de distinto tipo. Sabemos que es uno de los factores de éxito del aprendizaje de la lectura, por lo tanto necesitamos organizar espacios y oportunidades para leer. Necesitamos contar con mecanismos que nos permitan conocer la situación y los avances de cada niño, y necesitamos diseñar estrategias particulares para avanzar a su ritmo y para monitorear el progreso de cada niño. Y eso significa, muchas veces yo me encuentro también con docentes que hacen mucho énfasis solo en los niños que van avanzando más lento, pero también tenemos que focalizarnos en los niños que van avanzando más rápido. Eso significa trabajar al ritmo de cada uno de los niños. Yo sé que eso es muy difícil, sobre todo cuando tenemos aulas de clase con 60 o 70 niños, que es la realidad de muchos de nuestros docentes. Sin embargo, son los elementos que necesitamos ir trabajando, por eso son desafíos y por eso es difícil de superarlos, pero son elementos que necesitamos ir superando si queremos mejorar el aprendizaje de la lectura y garantizar que todos nuestros niños y nuestras niñas aprendan con calidad. En base a la información que nos provean distintos mecanismos de diagnóstico, cualitativos y cuantitativos de toda naturaleza, nosotros necesitamos asumir la planeación didáctica como un proceso estratégico y no como un proceso únicamente mecánico de ir a transmitir contenido, sino como un proceso estratégico que nos va a permitir el diseño y la puesta en práctica de situaciones de aprendizaje para los niños y para las niñas. La planeación didáctica no es solamente escribir los conceptos que yo quiero que los niños aprendan, sino diseñar situaciones que me van a permitir que los niños, a partir de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus intereses, de los recursos con los que cuento, de los aprendizajes que necesitan construir, vamos a organizar situaciones que permitan, que faciliten la construcción de esos conocimientos. Para ello necesitamos impulsar en las clases, en los cursos, estrategias y técnicas para promover las diversas habilidades para la lectura, algunas de las cuales ya nos mencionó Vanessa muy claramente. Necesitamos priorizar el aprendizaje de la lectura en todas las asignaturas y en todos los contenidos, en sociales, en naturales, en matemáticas. El aprender a leer comprensivamente debe ser una prioridad transversal de todas las cosas que vemos en la escuela. Y una cosa muy importante que necesitamos hacer los y las docentes es rendir cuentas de los aprendizajes de los niños y de las niñas a las familias, porque las familias además tienen responsabilidad y tienen derecho, pero también tienen que seguirnos apoyando en el aprendizaje de los niños. Las familias también tienen desafíos para lograr que sus niños aprendan a leer bien. En primer lugar, necesitan estar cerca de la escuela y cerca del docente.
necesitan apoyar la formación de sus hijos y coordinarse con el centro educativo. Necesitamos conversar mucho, y no lo dije en la escuela, pero lo debería decir también. Por lo menos en las aulas de clase de Nicaragua la palabra que más se repite es el silencio. Silencio, esa es la palabra que más se repite, y nosotros necesitamos que los niños conversen, necesitamos que los niños hablen, necesitamos que los niños se expresen para que logren aprender a leer, para que logren desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, en las familias también necesitamos conversar, contar cuentos, leer historias, y también proveer oportunidades para que sus hijos lean, para que lean todos los días, para que les guste leer, para que sea divertido leer. Tenemos un conjunto de experiencias exitosas para mejorar el aprendizaje de la lectura. En Nicaragua, impulsadas por un conjunto de organizaciones como la Fundación Pantaleón, Fe y Alegría, Capri, Save the Children, un conjunto de instituciones, no las puedo mencionar a todas aquí, pero un conjunto de instituciones que están convencidas de que el aprendizaje de la lectura es fundamental y que están haciendo muchos esfuerzos por lograr garantizar que los niños y las niñas aprendan a leer pronto. Al primer tema, ya lo mencioné antes, hay un esfuerzo que se está haciendo por diagnosticar, por planificar intervenciones y por monitorear los avances a partir de esas intervenciones. Y para ello hay muchas instituciones que están estableciendo una línea de base por niño que nos permite conocer los desafíos de la escuela, los desafíos del aula y los desafíos de cada niño y cada niña. Esa información le sirve a distintos actores del sistema educativo para distintas cosas. Es una foto, ya lo decía Vanessa, pero es una foto que necesitamos para poder planificar intervenciones y para poder saber si vamos progresando o no. EIRA es un excelente instrumento para ello, pero no es el único. Requerimos otros mecanismos cualitativos. Hay centros educativos que están impulsando los expedientes por niño, que son expedientes no de disciplina, sino expedientes de aprendizaje, que vamos anotando en una bitácora todos los días cómo nuestros niños van avanzando, qué cosas se les facilitan, con qué estrategias aprenden mejor y en qué cosas necesitan respaldo. Y es un expediente que se comparte con la familia y se comparte con los mismos niños, y vamos poniendo metas compartidas con los niños para ir avanzando en su aprendizaje. Ha sido una experiencia muy interesante. En base a esos diagnósticos se han planificado distintas intervenciones para mejorar la lectura. Esas intervenciones tienen que ser intervenciones consensuadas por toda la comunidad educativa, por los y las docentes, por los y las directoras, por los padres y las madres de familia, por los niños y las niñas, por todos los actores del sistema educativo, por las comunidades donde están insertas esos centros educativos. Entre ellos quiero destacar algunos que han sido especialmente exitosos. Uno de ellos es la hora de lectura diaria. Esa hora de lectura diaria es proveer la primera hora de clase, que es cuando todos estamos más frescos, 45 minutos en que los niños leen por leer. Después van a tener su clase de lengua y literatura, o de español o de lengua, como se llama en cada país. Esto no es para ver gramática ni para ver ortografía, es para que los niños lean lo que quieran leer. Pero para eso necesitamos dotación de libros apropiados y de libros interesantes. Necesitamos que los y las docentes modelen la lectura. El docente va a leer el cuento, va a narrar el cuento de una manera tan entretenida, de una manera tan divertida, tan fluida, que los niños también lo van a hacer en su momento. Necesitamos el uso de diversas técnicas que van desde la lectura coral, la lectura en grupo, las dramatizaciones, la lectura individual en silencio, es decir, un conjunto de mecanismos que hagan de la lectura un hábito y un placer. En segundo lugar, hay experiencias que tienen que ver, no necesariamente son separadas, están coordinadas con priorizar el aprendizaje de técnicas de comprensión lectora. Mencionaba Vanessa antes que hay, así como hay elementos en el aprendizaje que se pueden automatizar, hay otros que jamás, nunca van a poder ser automatizados, entre ellos el de la comprensión, que implica pensamiento lógico, abstracción, reflexión. Por tanto, necesitamos aprender técnicas, aprender mecanismos para poder leer comprensivamente. Y entre esos mecanismos que hemos visto en las aulas de clase de Nicaragua interesantes, hay mucha creatividad
para aprender, por ejemplo, mecanismos para identificar ideas principales desde los niños más pequeños, el uso de las preguntas como mecanismo que puede ir estructurando la manera de comprender los textos, el uso de la predicción antes, durante y después de las lecturas que hace el maestro o que después aprenden a hacer los niños. Hay un conjunto de técnicas para la lectura comprensiva, pero se trata de que nosotros enseñemos a los niños métodos para aprender a leer comprensivamente. Uno de los déficits que la escuela nicaragüense tiene, por ejemplo, más claramente, es que no enseñamos suficientes métodos para procesar información, para investigar, para leer comprensivamente, para pensar abstractamente. En el mundo de la información y la comprensión y la comunicación, muchísima información está al alcance de una tecla de computadora. Pero eso no basta. Nos quejamos en las universidades de que muchos de nuestros estudiantes copian y pegan. El problema es que nos tenemos que preguntar cuándo hemos enseñado a que hagan algo distinto. Nuestros estudiantes necesitan métodos para saber cómo procesar información, cómo posicionarse frente a la información, cómo sacar conclusiones y finalmente, como decía Pablo Freire, cómo decir la propia palabra. Pero eso implica un proceso, un método que necesitamos enseñar, que necesitamos practicar en nuestras aulas de clase y que no lo estamos haciendo suficientemente, al menos en Nicaragua. Otras experiencias interesantes han sido hacer de las bibliotecas lugares agradables y apreciados, lugares organizados, cómodos, accesibles, donde los niños pueden estar sin zapatos, tendidos en el suelo, leyendo. Hemos tenido experiencias en Nicaragua de escuelas donde los niños a la hora de recreo quieren ir a la biblioteca. Yo creo que eso es un gran éxito. No solo se le corren a la biblioteca, sino que quieren ir y van y se divierten y cambian su recreo por ir a la biblioteca. Eso es lo que necesitamos lograr. Necesitamos aprovechar las otras clases para promover la comprensión lectora, como ya lo decía, y sobre todo hacer de nuestras escuelas un espacio lector. Así como hacemos de muchas instituciones espacios libres de humo cuando no queremos que fumen, necesitamos hacer de nuestras escuelas espacios donde todos y todas leemos, desde el director, los padres de familia, las madres de familia, los estudiantes, los maestros, las maestras, en donde se aprecie la lectura. Necesitamos comenzar temprano, ya Vanessa lo decía y lo decía yo antes. Necesitamos priorizar en la educación inicial. Necesitamos comenzar la educación antes, entre más temprano mejor. En Nicaragua, en muchísimos lugares, sobre todo en el campo, en la zona rural, la puerta de entrada a la escuela muchas veces es el primer grado, ya es muy tarde. Necesitamos mover la puerta de entrada a la escuela antes, pero no para hacer educación formal, de enseñar las letras cuando todavía los niños no están preparados para ello, sino para estimular el desarrollo de nuestras capacidades de aprender, el desarrollo de la conciencia fonológica, el desarrollo de la comprensión, el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del vocabulario, el desarrollo del juego. Entonces necesitamos mover esa puerta de entrada. En el preescolar y en toda la primaria necesitamos hablar mucho, no silencio, hablar mucho, dialogar mucho. Necesitamos narrar cuentos, leer cuentos, inventar cuentos, usar la predicción. Necesitamos dramatizar historias. Necesitamos jugar mucho. El juego es un mecanismo fundamental para promover el aprendizaje. Necesitamos usar todas las partes de nuestro cerebro y el juego estimula una parte del cerebro que muchas veces no estimulamos. Necesitamos promover el aprendizaje de estrategias para la comprensión, como ya mencioné. Necesitamos estar en contacto con libros, con cuentos, con imágenes y con letras. Muchas veces encontramos en las escuelas los libros guardados en bolsas para que no se ensucien. Pues si los libros son para eso, son para ensuciarse. En Nicaragua durante muchos años, Save the Children impulsó la estrategia de las aulas letradas para que los niños estuvieran en contacto con las letras y quisieran saber qué eran eso y se interesaran y tuvieran interés por leer. Ha sido una estrategia muy exitosa. Necesitamos promover el juego con los sonidos, necesitamos promover el aprendizaje de nuevo vocabulario. Necesitamos atender diferenciadamente a los niños y a las niñas y necesitamos acompañar a los docentes en el aula
no solo supervisar, que es lo que la mayor parte de las veces hacemos. Necesitamos mojarnos los pies en el aula con los docentes, no solamente llegarles a decir que hacen mal o cómo deberían hacer las cosas, sino enfrentar los problemas con ellos y con ellas en el aula de clase y encontrar ahí nuevos caminos. Para atender diferenciadamente a los niños y a las niñas, las pruebas eran usadas por los docentes, no como un mecanismo para calificar, sino para un mecanismo para ver cómo andan los niños, puede ser muy útil, porque nos puede permitir hacer planes a la medida, como nos contaban las personas de RTI que se hacían en muchas de sus escuelas, de las escuelas donde trabajan. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que hay niños que en primer grado tienen algunas cosas que necesitan mejorar, yo necesito hacer planes a la medida, porque en esa etapa los niños pueden avanzar muy rápido. Yo no puedo permitir que eso siga avanzando hasta que lleguen a sexto grado, cuando ya se convirtió en un problema. Cuando comenzamos al inicio no es un problema y lo podemos resolver, pero necesitamos hacer planes a la medida, porque acordémonos que lo que nos interesa es que los niños y las niñas aprendan. El aprendizaje debe estar en el centro de nuestra labor, en el centro de nuestros desvelos, en el centro de nuestras preocupaciones. Ya decía antes, necesitamos garantizar el acompañamiento de aula a los docentes para resolver conjuntamente problemas, no solo para decirles lo que está mal, para aprender juntos, porque aprendemos todos, ya lo decía Freire, todos aprendemos juntos, para construir nuevos conocimientos entre todos, porque en la práctica construimos conocimientos y podemos compartir esos conocimientos. Decía Philippe Renaud que la profesión docente es una profesión solitaria en donde difícilmente compartimos lo que aprendemos o lo que hemos construido. Necesitamos tender puentes para compartir nuestras construcciones de conocimientos desde la práctica. Necesitamos fortalecer la función pedagógica de los y las directoras, priorizando el acompañamiento a docentes en el área de la lectura. Es crucial, y no por decirlo de último, es menos importante. Lo dije de último porque considero que es neurálgico, que es toral, fortalecer la formación inicial y en servicio de las y los docentes, en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito de la lectura y de la enseñanza de la lectura. Necesitamos garantizar desde la formación inicial, desde antes si es posible, que sean lectores y escritores, que lean regularmente por placer, por el placer de leer, que continúen formándose en estrategias y técnicas de lectura, de comprensión lectora, en técnicas para enseñar la lectura de manera agradable. El tema de la formación docente, que es un tema que yo trabajo mucho, tiene muchas aristas y muchos temas de los que no vamos a hablar hoy por centrarnos en la lectura. Sin embargo, a mí me parece que es fundamental que la tengamos en el centro de los esfuerzos que hacemos por lograr que el aprendizaje sea el centro de la educación, de tal manera que logremos en América Latina, en todos nuestros países, la calidad de la educación, sin la cual nunca vamos a poder avanzar hacia la equidad y hacia el desarrollo de nuestros países. Muchas gracias a todos y todas por su paciencia. Muchas gracias, profesora Vanessa Castro y profesora Josefina Vigil, por su excelente presentación. Fue muy interesante y estoy segura será de gran beneficio para todos los directores, rectores, coordinadores y licenciados de esta información que es tan importante. Para comenzar con las preguntas, tenemos una de México. Socorro Álvarez pregunta: ¿en dónde se puede obtener más información de EGRA? Y me adelanto con otra pregunta de Colombia: ¿cuál considera usted que es la metodología más adecuada para la enseñanza comprensiva de la lectura? Gracias. De EGRA, por lo menos yo recomendaría que se fueran al web de RTI. Las siglas RTI significan Research Triangle Institute. Ellos han sido los líderes de este esfuerzo de evaluación que se está efectuando en más de 60 países, África, América Latina, sobre todo algunos de Asia, y ahí en EDData, se resumen todos los informes que se han hecho
Y EGRA tiene la ventaja de que es gratis. Yo he trabajado en evaluación con Harcourt, Vassar y otras instituciones y te cobran hasta $2.50 por test. Y en cambio EGRA, pues uno la puede sacar de la internet, se imprime, se usa las partes que corresponden. Evidentemente hay que tomar las instrucciones muy al pie de la letra para que no perder el rigor, pero yo recomendaría pues que se trabajara con la web de EdData con RTI. Lo otro que preguntaban era sobre... Lo otro que estaba lo de la enseñanza, ¿cuáles eran los principales métodos, lo que recomendábamos para la enseñanza de la lectura comprensiva? Si quieres comenzar, Vanessa, y luego... Sí. Bueno, en realidad uno de los grandes limitantes desde mi punto de vista como educadora, yo comencé como educadora popular de adultos desde que tenía 14 años, trabajando en barrios populares, trabajé con Freire, etcétera. Para mí ha sido la ideologización de los métodos. Y la competencia de que si debe ser palabra completa, de que si debe ser fónica, lo fundamental es tener como sujeto de la enseñanza al niño. El niño y la niña son los que nos deben dar la pauta. Y el tema de la comprensión realmente se puede trabajar desde muchos ángulos, pero sobre todo fomentando el uso del pensamiento lógico, que es una posibilidad que todos tenemos, pero que no siempre aprovechamos. El método explícito que ha venido trabajándose en base a investigaciones educativas en muchas instituciones, sobre todo angloparlantes, es un método que es muy similar a lo que sería en el constructivismo el APA, aprendo, practico y aplico. Diría yo que se adapta a todas las circunstancias y que resulta muy útil cuando lo hace bien. Si lo que es la versión del constructivismo que yo he visto en muchas de nuestras escuelas, que es una versión donde hay mucha palabrería y poca práctica, mucha filosofía y poca cosa concreta, definitivamente ni en matemáticas ni en lectura nos sirve. De lo concreto a lo abstracto, la escalera que sigue el pensamiento lógico es lo ideal. Comenzar con cosas concretas, historias pequeñas, recados, instrucciones y proceder a encontrar significado de textos cada vez más complejos de diferentes tipos para que el niño pueda tener oportunidades de encontrar sus gustos, porque habrá niños que no le divierten los cuentos de hadas, pero sí le gusta algún material de orden histórico. Habrá otros niños que tienen otro perfil, que son artistas. El problema es encasillar a los niños y disponer que todos tienen que trabajar en cuentos de hadas, cuando tal vez en el grupo hay 5 o 6 diferentes formas de pensar, y en eso nos puede ayudar mucho ponerlos a inventar. Seguramente van a inventar lo que más les interesa y a partir de ahí construimos su camino para mejorar la comprensión. Yo estoy de acuerdo con todo lo que plantea Vanessa, pero quiero recuperar un elemento importante, y es que el tema de los métodos, es decir, ¿qué método usar? Se tienen que usar muchos métodos, dependiendo de las necesidades de los niños, dependiendo de los intereses de los niños, dependiendo del contexto en el cual nosotros nos movemos. Yo creo que no debemos... la lucha de cuál es el método mejor debemos de recurrir a todas las posibilidades que nosotros tenemos para ello, igualmente los temas. Ahora, yo quiero hacer énfasis en un tema que vamos a discutir, ojalá en esta misma plataforma en el mes de diciembre, que es el tema de la planeación didáctica. Es un tema sumamente importante, es decir, en base a la necesidad de aprendizaje de los niños, a la situación en que los niños se encuentran en ese momento en el aprendizaje, en base a lo que es necesario que aprendan para que su educación sea de calidad. Yo, docente, lo que necesito hacer es planear situaciones de aprendizaje que pueden ser muy eclécticas. Se puede usar distinto tipo de material, distinto tipo de método, distinto tipo de actividades. Yo creo que hay muchos ejemplos en la literatura de ello. Pero lo importante es que lo que tenemos que tener nosotros claramente es, yo creo, dos cosas. En primer lugar, una idea de cómo se aprende a leer, qué habilidades son las que necesitamos desarrollar para aprender a leer y cuáles son los periodos críticos para ello. Hay mucha literatura disponible en la red y disponible por otros medios.
En segundo lugar, ¿cuál es la situación que tienen mis niños y mis niñas? ¿Cuáles son sus conocimientos anteriores? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es mi contexto como docente? Y sobre esa base construir situaciones, que es más que estar tratando de meter conocimientos conceptuales en la cabeza, partir de los intereses de los niños. Yo creo que ya, menos mal, yo veo en todo el continente pues un pasaje hacia esta nueva discusión, que ya no es tanto si uso un método, si uso otro método, porque puede ser válido usar distintos métodos en distintos momentos. Muchísimas gracias a ambas. Tenemos más preguntas y de María del Carmen Pérez Solís desde Perú. ¿Cuáles son los mecanismos prioritarios que debemos utilizar para conocer el avance de nuestros estudiantes? Y de una vez también hago la pregunta de México, si existe una evaluación que nos indique el nivel de lectura de nuestros docentes. Entonces, los mecanismos prioritarios para conocer el avance de nuestros estudiantes y el nivel de alguna evaluación que indique el nivel de lectura de nuestros docentes. Bueno, habíamos hablado, tenés que encender el micrófono. Ya está. Habíamos conversado de la utilidad de llevar por cada estudiante una especie de folder o de un expediente que permita una continuidad. Eso puede ser arduo y complejo si tenés 35 estudiantes o si sos docente de multigrado, pero es muy útil. Ahora, tal vez no lo podés hacer diario, pero lo podés hacer mensual, semanal. Es oral. En la campaña de lectura que mencioné en mi presentación, nosotros usamos una versión simplificada que valora solo fluidez y comprensión. No nos detenemos en valorar habilidades de discriminación auditiva, conciencia fonológica, ni capacidad de decodificar. Bueno, hacemos eso porque tenemos poco tiempo, pero conviene, cuando ya ves que un estudiante tiene un problema, diagnosticar el porqué. Si vos ves que un muchachito no logra leer fluidamente, descartando cualquier cosa que pudiera tener, que pudiera ser una patología, hay que irse a ver si es que está decodificando mal, si tiene un problema de manejo de las letras, de código alfabético, de principio alfabético, y en base a eso trabajar esa área con el niño. En eso EGRA puede ser muy útil. Es una prueba que mide esas habilidades, que son habilidades preliminares al proceso de lectura comprensiva, pero que pueden obstruir el camino a leer comprensivamente si el niño no las maneja o no las domina oportunamente. Y en el caso de los docentes, por lo menos en lo que a mí toca, lo que he usado a veces son pruebas que uso con los estudiantes o que he usado con los estudiantes. En Nicaragua se aplicaron pruebas nacionales y luego se midió a los docentes con las mismas pruebas, y el resultado que vi fue que realmente el problema de los estudiantes era el problema de los docentes. Geometría, por ejemplo, es un área donde los docentes nicaragüenses tienen serias limitantes, y obviamente sus estudiantes también. Comprensión lectora, como decía Josefina, es un área desértica en materia de estrategia de los docentes, y comprender pasa por conversar, por ver películas, documentales, por leer, etcétera. Entonces el capital cultural de los docentes influye mucho en lo que sucede en el aula, y deberíamos de poderlo medir desde saber si tienen revistas, si acceden a libros, si tienen capacidad de comprender, etcétera. Con pruebas de nivel de secundaria pudiese hacerse, adaptar pruebas. El SAT lo he adaptado yo para medir habilidades de comprensión y de cálculo mínimo en matemática, y así se pueden hacer otras iniciativas. De acuerdo con eso, también hemos aplicado en Nicaragua, sabemos que existen pruebas para docentes, pero son pruebas muy caras. Yo no las conozco todavía porque no las hemos podido comprar. Existen algunas en España, están disponibles, no las conozco, entonces no puedo opinar de ellas.
Lo que nosotros también hemos hecho en algunas oportunidades, sobre todo para determinar programas de formación continua, es aplicar las pruebas PISA, los ítems liberados de las pruebas PISA del año 2000 en comprensión lectora, que están orientadas, están dirigidas a estudiantes de 15 años. E ir midiendo de esa manera, eso es pues una posibilidad. Lo ideal sería que contáramos con pruebas específicas para docentes, pero todavía pues no las tenemos, pero es muy importante tenerlas, porque eso nos va a dar nuevamente, no es para condenar a nadie, no es simplemente es para saber a dónde tenemos que tener nuestros esfuerzos en formación permanente y para saber a dónde necesitamos reforzar en formación inicial, pero no podemos actuar a ciegas. El otro tema que quería tocar ahorita es que, bueno, el mecanismo del expediente, como decía Vanessa, es fundamental para los niños y para poderlo compartir. Pero en el chat se me está hablando un poquito del tema de la planeación de la que hablamos antes, y lo quisiera tocar yo porque tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Nosotros, cuando diseñamos situaciones de aprendizaje utilizando distintos mecanismos y distintos métodos en función de lo que los niños necesitan, estamos actuando estratégicamente, estamos usando información que tenemos para diseñar una situación que es muy compleja, que va más allá de una clase, probablemente porque los aprendizajes son ahí. Pero muchas veces en el aula de clase suceden cosas que no podemos prever, y entonces nos pasa que sí, que a veces hay que hacer lo que dice Perrenot, actuamos en la urgencia y decidimos en la incertidumbre, porque son situaciones que no habíamos previsto, pero que tenemos una guía, y por eso la planeación es un proceso estratégico, en mi opinión, y esa guía son los objetivos de aprendizaje. Un docente, una docente no puede ir a dar una clase si no tiene claro cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué queremos que los niños, que las niñas aprendan, y no se imaginan la cantidad de veces que yo me he encontrado, por lo menos en las escuelas, con que eso no está claro en las planeaciones didácticas. Entonces, si no tenemos claros los objetivos de aprendizaje, en este caso de la lectura, no vamos a poder tener claro qué es lo que necesitamos hacer para que los niños lean. Si no tengo claro dónde están los niños con relación a esos objetivos, tampoco lo voy a poder hacer en el aula de clase. Entonces, lo fundamental es tener claridad de los objetivos de aprendizaje, qué queremos que los niños y las niñas aprendan y qué es lo que los niños y las niñas quieren aprender. Una experiencia muy interesante que hemos tenido en una escuela es que al inicio de año se le comienza a contar a los niños con mucha emoción lo que van a aprender a lo largo del año. Entonces ellos comienzan a decir, y este año adivinen lo que vamos a aprender a leer en los primeros grados, pero de una manera en que los niños en realidad están deseando hacerlo. Entonces, despertar el interés en los niños por aprender y que ellos mismos digan qué quieren aprender y lo vinculemos a los objetivos de aprendizaje que tiene el sistema es fundamental para el éxito de los aprendizajes y para la selección de los mecanismos. Y sí es muy importante que le podamos dar seguimiento a cómo van progresando los niños. Y las pruebas que muchas veces hacemos escritas y las notas que les ponemos son muy engañosas porque no nos... Y vamos a dar cierre a este seminario en un momentito más, así que voy a leer la última pregunta de parte de Colombia, de Ana María Enríquez de Vizcaíno. ¿Cómo hacer con los padres si ellos están más ocupados de cómo satisfacer a las necesidades mínimas? Y tenemos algunos comentarios más que al final voy a también darles y bueno, esperamos su respuesta ahora. Bueno, en el caso mío tengo dos experiencias con padres que son muy interesantes. Una es un trabajo que hicimos en conjunto con John Hopkins en 44 comunidades súper pobres de familias muy vulnerables en zona seca de Nicaragua, en el norte del país, y consistía en dar prioridad a familias con por lo menos 1, 2, 3 niños de 0 a 6 años. Era trabajo con primera infancia. Se visitaba 2 veces al mes nada más, por un periodo de aproximadamente 45 minutos la familia,
tratando de incorporar a la mamá en un grupo, porque era una intervención que llevaba una evaluación cuasi experimental. Entonces el otro trabajo se hacía con los papás y las mamás. O sea, un grupo era mamás, otro grupo era papás y mamás, y otro grupo no se hacía nada. Después de 2 años de trabajo realmente intermitente, tuvimos mucha deserción de educadores, serios problemas. La verdad que yo esperaba poquísimo, sino nulo impacto, y estaba preparada para terribles situaciones. Y extrañamente, lo cual indica que en situaciones de vulnerabilidad como las que estábamos nosotros trabajando, los resultados medidos no por mí ni por el equipo, sino por el Banco Mundial y por la Escuela de Economía de París, donde estaba una de los investigadores, fueron positivos, y fueron más positivos entre los niños varones y más positivos cuando el papá se incorporaba. O sea, ¿y cuál era la situación de esta familia? Trabajadores del campo que no tenían tiempo, que estaban muy ocupados, pero sin embargo, si encontraban un espacio en su horario, en la noche, muy temprano, el sábado, al ellos comprender que podían ayudar a sus hijos, muchos de ellos no estaban alfabetizados, pero pueden contar cuentos. Muchos de ellos no tienen ni idea de lo que le pueden ayudar a sus muchachitos sin necesidad de leer. Y al hacerlos elevar su autoestima y mejorar su capacidad de acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje, hubo cambios, y cambios estadísticamente significativos. La otra experiencia con papás es en la campaña de lectura. En esa campaña de lectura, que estamos participando 23 organizaciones, animamos a escuelas que se seleccionan porque tienen buena asistencia de los maestros y buena motivación del maestro para enseñar a leer, y hacemos un concurso cooperativo. Los premios son muy atractivos para que la gente tenga interés en algo más allá. Si no comprenden el valor de la lectura, pues distribuimos libros, computadoras, teléfonos celulares, etcétera. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 años que estamos trabajando? Que los papás, por el premio, porque hay niños que los niños obtienen una mochila, cada uno si el grado gana, si el primer grado gana. Entonces muchos papás han comenzado a conseguir cuentos infantiles, libros infantiles prestados con una familia, con un amigo, y han comenzado a leerle a sus hijos, porque tienen una motivación material. Después se ha convertido en una motivación de orgullo, después en una motivación de autoestima, porque han salido en la televisión como una experiencia exitosa, etcétera. Entonces, ciertamente los papás tienden a llegar a la escuela como a pintarla, a rozar el zacate, a acercarla, a hacer labores de bajo valor educativo, importantes, pero que no tienen mucho impacto en la educación. Pero cuando vos los motivás a incorporarse desde otro punto de vista y les das a ellos una valoración de sus capacidades que usualmente no creen que las tienen, porque se han visto a sí mismos como ignorantes, como poco educados, esos papás pueden cobrar un valor. Ahora, si les das alimentación de información de lo que está aprendiendo su hijo, de lo que está haciendo su hijo con respecto a otro niño, todavía mayor motivación para trabajar. Entonces, a mí soy una firme creyente en que la participación de los padres bien encaminada es vital, y requiere de que se les eleve su autoestima, de que ellos también pueden ayudar. Y requiere mucha paciencia. No pretendamos que todos los padres de familia lleguen desde el principio. Es un trabajo sostenido, no es un trabajo de un año. Ese es otro elemento que es importante en educación. Muchos de nuestros países tienden a ver los procesos educativos en el corto plazo, y los procesos educativos no se desarrollan en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que cambiar nuestra mirada. El trabajo con los padres de familia no es de un docente de un grado. Comienza con un docente de un grado, pero es un trabajo que se hace a lo largo de muchos años que ese niño está en la escuela. Entonces es un trabajo de paciencia, es un trabajo de insistencia, es un trabajo de cambiar también los temas para los que llamamos a los papás. Muchas veces la misma escuela llamamos a los papás solo para darle las notas, para darle quejas o para pedirles que colaboren en algo en la escuela. Tenemos que cambiar la lógica de para qué llamamos a los papás. Tenemos que rendirles cuentas a los papás de los aprendizajes de sus niños,
necesitamos pedirles ayuda a los papás, pero también necesitamos darles a cambio la seguridad de que sus hijos están recibiendo la mejor educación posible y que nosotros como docentes estamos garantizando nuestros mejores esfuerzos para que eso suceda. Y en mi experiencia, los padres de familia valoran muchísimo esos esfuerzos que los docentes hacen y colaboran mucho cuando lo entienden. No todos, pero la inmensa mayoría, pero sobre todo es un trabajo de paciencia. Bueno, Vanessa y yo tenemos ya que retirarnos. Queremos agradecerles muchísimo sus comentarios, sus preguntas. Estamos a su disposición para que a través de nuestros correos electrónicos que los organizadores de esta conferencia tienen, nos hagan llegar más preguntas, más dudas o más comentarios. Fue un placer estar con ustedes hoy. Gracias a la Riet, gracias a Kenneth y gracias a todas las personas.